Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a la rica y fascinante historia de Paraguay, desde sus antiguas raíces precolombinas hasta su lucha por la independencia y los desafíos de la era moderna. Este país sudamericano ha sido testigo de momentos trascendentales que han moldeado su identidad única. En esta primera sección, exploraremos los antecedentes y la colonización de Paraguay, sumergiéndonos en la rica diversidad cultural y los primeros encuentros entre europeos e indígenas. Prepárense para descubrir los orígenes de una nación, mientras nos adentramos en la primera etapa de nuestra travesía por la historia paraguaya. Capítulo 1. Antecedentes precolombinos. El Paleolítico. Parcialidades que habitaron el Gran Chaco. Los habitantes del Gran Chaco, llamados también pámpidos, eran todos cazadores, recolectores, pescadores agrupados en numerosas etnias y divididos en 6 familias lingüísticas, aunque similares en muchos aspectos porque pertenecían al periodo paleolítico, sus diferencias se hallaban marcadas esencialmente por sus características culturales y su lengua. Este cuadro nos ayudará a comprender mejor esta división, en las que figuran las familias lingüísticas y la mayoría de las etnias más importantes. Organización política. No había en el Chaco tribus organizadas, sino solamente agrupaciones mayores o bandas compuestas de 50 a 200 almas, las que se componían de comunidades familiares. Algunas parcialidades se organizaban en clanes y el número variaba según el grupo, por ejemplo entre los chamacoco eran el del oso hormiguero, el del pato real, el del loro, el del jaguar, el del avestruz, el del mono y el del carancho. Estas bandas tenían sus límites definidos de cazadores o pesqueros, indicados generalmente por los ríos y riachos. La transgresión de estos límites significaba una acción bélica. El jefe de estas bandas era esencialmente el hombre más hábil en la caza y el de más coraje. Si perdía estas cualidades, perdía también la jefatura. Gozaban de mayor prestigio y su cargo pasaba por herencia al hijo mayor. Entre todos sus descendientes se formaba una nobleza, la que tenía un mayor prestigio en medio de los demás componentes de la tribu. Entre los Toba, por ejemplo, los jefes podían tener varias mujeres y reclamaban la mayor parte del botín de guerra y además usaban peinados especiales. Sin embargo, en casos de guerra, elegían otros capitanes, pero era el Consejo de Ancianos quien gozaba de más autoridad y prestigio político, social. Vigilaba la conducta de los jefes, los destituía si estos eran ineptos, establecía alianzas, declaraba la guerra y firmaba la paz de entre todas las etnias pámpidas. La más aguerrida era la de los Payaguá, muy temidos por las otras etnias, constantemente guerreaban y también se los consideraban los piratas del río Paraguay porque robaban las sementeras de los guaraní. Las causas determinantes de las guerras entre las etnias eran la violación de límites, venganza entre familias, robo de animales o de mujeres, niños y niñas. Estos últimos reducidos a la esclavitud, recibían buenos tratos o se les incorporaban a la tribu. La sociedad. Puede deducirse que entre estos pueblos también existía una estratificación social, teniendo en cuenta que la primera clase ocupaba el jefe, el consejo de ancianos y sus parientes. La segunda clase era la de los guerreros, cuyo estatus se adquiría en ocasión de guerras y enfrentamientos con otras tribus. Sus cargos no son hereditarios pero sus familiares estaban incluidos en esta clase. La tercera era la de los comunes, aquellos que no eran jefes ni guerreros, pero por sus méritos tenían el derecho de subir a alguna de las otras clases. Por último estaban los esclavos, quienes generalmente eran prisioneros y prisioneras de guerra. La mayoría de los pueblos del Chaco se basaba en una sociedad patrilineal, aunque los niños y niñas pertenecían a la familia de la madre. Este principio matrilineal se expresaba más vigorosamente entre los chorotis, cuyas mujeres, tal vez por encontrarse en minoría, ocupaban una posición muy independiente y respetada. En cada etnia podía apreciarse la libertad que gozaban las jóvenes antes del matrimonio, motivo por el cual eran muy frecuentes los infanticidios y los abortos provocados y a consecuencia de esta última práctica, la muerte prematura de muchas mujeres. Eran ellas las que elegían a sus maridos, generalmente durante las fiestas en la temporada de maduración de Algarrobo. En estas celebraciones, los jóvenes exhibían sus méritos ante las muchachas y ellas debían decidir con quién casarse. Una vez celebrado el matrimonio, el esposo debía servir a los parientes de la esposa, por lo tanto aquel se mudaba a la casa de ésta. Los Mascoy eran monógamos, mientras que entre los Guaycurú, el novio solicitaba la mano a la madre de la novia y la llenaba de regalos, pero podían tener varias esposas.
Entre los chamacocos los aspirantes al casamiento realizaban una especie de escuela matrimonial cuyos maestros eran hombres y mujeres de más edad. Por otra parte, las uniones políticas entre los miembros de distintas etnias solían establecerse por medio de las relaciones matrimoniales. Los chane practicaban las alianzas matrimoniales, se casaban con las mujeres mascouí y generalmente trocaban mujeres por mantas. También fueron muy frecuentes las alianzas matrimoniales entre los hombres toba y las mujeres mascouí, conservando cada uno de ellos su lengua. Otras integraciones mediando los casamientos fueron entre los miembros de los guaycurú, los lengua y los cochabot. Una característica social muy interesante de estos pueblos fue también la limitación de la natalidad, mediante uniones matrimoniales tardías y frecuentes abortos e infanticidios. Los Mvaya generalmente contaban solamente con 1 o 2 hijos, los chane trataban de mantener la serie de hijos en un turno de 2 varones y una niña y entre los payaguá era proporcional el número de hijos de una niña y un varón por familia. En cuanto a la herencia, en casi todas las etnias los hijos y las hijas heredaban por partes iguales los bienes de sus padres, animales, esclavos, mantas, adornos, etc. Economía. Debido a sus grandes extensiones de terrenos, algunos pantanosos e inundables y otros muy secos, el Gran Chaco no ofrecía ventajas para el cultivo. Sus habitantes esencialmente se dedicaron a la caza y pesca, también recolectaban de sus numerosos árboles y arbustos, alimentos vegetales y materias primas para sus industrias sin necesidad de la fatigosa agricultura, como ellos la llamaban. Comían la médula del querandeí, el palmito, las frutas de la liana, acacia, y preparaban una bebida embriagante del algarrobo y de la fibra de la hoja del caraguatá, hacían cuerdas para trabajos de malla que en esta región suplía la cestería, en algunas regiones del noroeste los indios chaqueños cultivaban mandioca y porotos, plantas que han sido importadas de la región de los incas. La miel colectada asiduamente en toda la región proporcionaba un alimento eficaz para todos los habitantes del Chaco. Los grupos que habitaban en las cercanías de los ríos se dedicaban exclusivamente a la pesca. Por todas partes usaban redes sumergibles como redes, barreras con las que los indios formaban una cadena a través del río. Cuando había poca agua represaban las corrientes. Como debían permanecer en el agua de pie, usaban unas medias hechas de cuerdas de caraguatá para protegerse de las mordeduras de las pirañas. La mayoría de las tribus del Chaco no conocen las embarcaciones a excepción de unas peloutes fabricadas con fibras que les servía para pasar de una costa a otra. Sin embargo, las tribus habitantes de la región del río Paraguay conocieron unas embarcaciones grandes hechas de troncos en donde entraban hasta 16 personas. Para el transporte de cargas o niños empleaban cintas o redes. Prácticas religiosas precoloniales. Los pueblos del Chaco no conocían la existencia de un ser supremo. La práctica religiosa se ocupaba casi exclusivamente de los demonios, a los que se atribuyen todos los fenómenos naturales, enfermedades y muerte. Algunos tenían figuras de niños alados o de ancianos y vivían en las plantas, piedras o animales. Con excepción de la luna, los demás astros despertaban poco interés a pesar de las muchas ideas míticas que se relacionaban con ellos, como por ejemplo entre los lengua era muy conocida, la historia de la Vía Láctea como sendero de los espíritus. Indispensables para todas las ceremonias mágicas o religiosas de los indios del Chaco eran las sonajas de calabaza y los tambores de ollas llenas de agua, cuyos sonidos ahuyentaban a los espíritus. Por ese motivo se oían estos instrumentos de día o de noche durante la temporada de grandes pescas y de la madurez del algarrobo. La mayoría de estas tribus mataban a niñas, niños, ancianas y ancianos enfermos. Artesanías precoloniales. Todos los chaqueños eran paleolíticos y por ende en un principio carecieron de cerámica. Las influencias de sus vecinos cultivadores ejercieron en una rápida adopción de esta artesanía, cuya función fue sencillamente utilitaria. Entre ellos, el cántaro para transportar agua era la expresión más importante de su alfarería. La fabricaban con hocinazas. Ciertos rasgos elementales de las ollas nos indican la influencia de la cerámica andina. Otras ollas también servían para la cocción de alimentos, para guardar frutos o raíces y también para tambor. Fabricaron también pequeñas vasijas y escudiles, como utensilios para la preparación de alimentos y para trabajos técnicos. Como escaseaban las piedras se empleaban quijadas de pelenites, valvas de conchas y puntas de hueso. Además fabricaban cuchillos, raspadores y punzones de madera muy dura.
El arte de tejer de las tribus del Chaco se basó principalmente en los trabajos de malla con cordons de Caraguatá, por medio del cual se hacían redes de carga, morrales cuadrados y redecillas. Durante la conquista y colonia hispana en el Paraguay, los indígenas del Chaco sufrieron una baja demográfica muy notable. A fines del siglo XVIII, se estimaba una población payaguá de unas 1000 almas y hacia mediados del siglo XIX, se redujeron solo a unas 200 personas. Los payaguá fueron extinguiéndose lentamente. En 1940 solo había 4 mujeres payaguá en el barrio Chacarita. Durante el siglo XVIII, los grupos chané llegaron a su máximo apogeo en demografía. Un siglo más tarde se estimaba una población de 6000 almas. Los quiniquinao constituían la parcialidad más débil. A fines del siglo XVIII contaba con 600 personas. En 1817, toda la familia chané tenía tan solo 226 adultos, hombres, mujeres y agregados. Los totobiegosodes forman parte de la etnia ayoreo de la familia lingüística samuco. Son pobladores de la zona de los pecarí, chanchos silvestres, en el Chaco paraguayo. Son indios manteses que no han tenido contacto con los blancos y se resisten a ello manteniendo su reducto y sus tradiciones. Viven de la caza, recolección de frutos silvestres y tienen sus sembradíos. Por error los llamaban indios moros. Esta parcialidad, en el presente está siendo amenazada constantemente por las armas de fuego de los vecinos y propietarios de la tierra. En el idioma de ellos, ayoreo es hombre y ayore mujer. Ayoreo significa persona. Son los grupos chaqueños que más se han resistido a entrar en contacto con los blancos. Se hallan ubicados cerca de Cerro León, donde tienen asentadas unas 10 a 12 comunidades y esparcidas hacia el oriente boliviano. Los ayoreos son un pueblo que se identifica dentro de una cultura. Tienen sus ancestros comunes, historia común, tradición propia, creencia propia, música propia, rito propio y lengua propia, componentes que integran la cultura. La Constitución del 1992, en el capítulo 5, de los pueblos indígenas, le otorga el rango de nación. Existe además un diccionario en lengua ayoreo, adaptado de la conferencia dictada por el padre José Sanardini en la Universidad Católica, junio de 1998. El Neolítico, los guaraní. La familia lingüística tupí, guaraní era una de las más importantes que habitaba la región meridional de América del Sur, durante el siglo XV. Sus dominios se extendían desde el sur del río Amazonas hasta las islas del Río de la Plata y desde el río Paraguay hasta las costas del Océano Atlántico. Estos territorios que albergaban a diversas etnias pertenecientes a la misma familia guaraní se denominaban guares. El presente cuadro nos aclara mejor la distribución de las etnias más importantes y sus correspondientes guares a la llegada de los españoles. Organización social. La sociedad guaraní era patrilineal, nucleados en familias en donde el padre era la máxima autoridad. El parentesco se transmitía solo en línea paterna, razón por la cual los varones no podían contraer matrimonio con las hijas de sus hermanos pero sí con las de sus hermanas. Los matrimonios eran concertados por los padres cuando los hijos eran pequeños, pero para que puedan celebrarse era obligatorio, para el varón, haber participado en una guerra y para la mujer llegar a la pubertad, momento en el cual era rapada y tatuada en el vientre y los pechos. Una vez crecido el pelo y cicatrizada las heridas eran entregadas al esposo. Si bien por lo regular, eran monógamos, pero cuando los medios de subsistencia lo permitían los varones podían tener varias esposas, especialmente los caciques recurrían a esta práctica debido a que con frecuencia las otras tribus les obsequiaban mujeres con quienes se unían en matrimonio, sellándose así una alianza basada en el parentesco. Una particularidad muy interesante y que difería con las costumbres de los chaqueños fue que los guaraní rechazaban el aborto. Por otra parte, no permitían el incesto y el adulterio. También respetaban a los ancianos y tenían muy en cuenta los consejos de las ancianas. La división de las edades entre los varones y las mujeres de casi todas las naciones guaraní igualmente resulta muy peculiar. Hasta los 7 años a los niños se los llamaba kunumí, de 7 a 15 años, mitá, de 15 a 25, mitá, cariaí, mientras que caraí, a los hombres que pasaba los 25 años. A los 45 años era un tuyá, un anciano, no en el sentido de vejez, sino porque había llegado a poseer toda la sabiduría a esa edad. La mujer recibía las siguientes denominaciones: mitacuñá era el nombre que utilizaba para referirse a las niñas, cuñataí decían a las adolescentes, cuñacaraí a las señoras y guainí a las ancianas. En líneas generales la mujer se dedicaba al cuidado de la casa y de la chacra,
preparaba los alimentos y se encargaba de su familia. Su talento artístico se observa en las manufacturas que hasta el presente subsisten, como los cestos de juncos, vasijas de cerámica cocida, fajas, vinchas y penachos de pluma que preparaba a los guerreros a quienes acompañaba a los campos de batalla a fin de proveerles de agua y otras necesidades. La mujer guaraní era considerada como objeto de gran estimación. Ella servía como valor de cambio económico especialmente en las transacciones comerciales. Una mujer podía valer unas cuantas pieles o carne de caza o varios juegos de adornos de plumería. La mujer era muy apreciada pues ella significaba a. Bien económico, valor de cambio en el comercio con otras parcialidades, b. Era la que trabajaba en el cocué ya que el hombre cazaba, pescaba y guerreaba. c. Era la encargada de realizar los trabajos artesanales de cestería y alfarería y por último, procreaba y cuidaba de sus hijos. Por estos 4 motivos ella era muy apreciada tanto por la nación guaraní, como por los indígenas del Chaco. Organización política. Cada 50 a 60 familias se hallaban agrupadas en grandes chozas comunales, construidas de troncos, ramas y techos de paja. Estas recibían el nombre de tapí. 3 a 4 tapí formaban una taba, la que se hallaba protegida exteriormente por empalizas. El conjunto de varias tabas formaba una nación o pueblo. Cada taba era comandada por un jefe o cacique llamado burubizá, el cual era electo por un consejo de ancianos que tenía la facultad de resolver los casos de peligro que atentaban contra la comunidad. Sus decisiones debían ser acatados por el cacique, pero el verdadero poder radicaba en el chamán. En caso de guerra, los ancianos de la tribu elegían a un guerrero más distinguido para conducirlos. Es interesante señalar que todos los pueblos aborígenes del Chaco y de los guaraní tenían un chamán. Este era una especie de sacerdote o hechicero que suponía tener poderes sobrenaturales para sanar enfermos, adivinar e invocar a los espíritus. Era el intermediario entre las divinidades y el pueblo. Entre los guaraní estos chamanes se llamaron payé. Al jefe guaraní lo sucedía su hijo mayor, a menos que hubiera otro más fuerte en la familia. En algunas pocas ocasiones también, estos jefes fueron sucedidos por sus hijas mujeres. Las tabas que albergaban a las familias eran completamente independientes unas de otras y solo se unían para hacer la guerra a un enemigo común. Es más, los indígenas tenían completa libertad para abandonar su taba y unirse a otra, siendo quizá esta una de las razones por la que los guaraní no hayan llegado a estructurar una organización política más fuerte. Viviendas. Las tabas se hallaban rodeadas por enormes troncos de árboles que alcanzaban hasta 3 metros de alto. Los tapí, las cabañas comunales, tenían 5 metros de ancho y 50 de largo. Ellas albergaban a varias familias, las que vivían en completa promiscuidad. Los materiales utilizados para la construcción eran troncos, palos, ramas, tacuaras, lianas, hojas, fibras, arcillas, etc. Los tapí poseían 3 aberturas, una a cada extremo y otra en el medio. Todas daban a una plaza cuadrangular que era el lugar donde se reunían los ancianos para discutir los asuntos importantes de la comunidad. Carecían de medios de transporte, transitaban a pie extensos caminos y estrechas veredas entre los bosques. Para las comunicaciones se valían de piedrecitas o huesos que eran transportados por veloces correos llamados parejaras. Vestimentas. En muchas comunidades los indios andaban completamente desnudos, en tanto que en otras utilizaban cierta indumentaria para cubrir partes del cuerpo. Las mujeres usaban una prenda de algodón en forma de bolsa que les cubría desde el pecho hasta las rodillas, llamado tipoy. Los atuendos generalmente fabricaban de cuero, algodón o fibra vegetal. Las parcialidades sureñas vivían en un clima más duro, usaban capas de piel. Las plumas eran utilizadas en los ritos, al igual que los bounás, brazaletes y collares. Algunas tribus se untaban el cuerpo con una especie de ricine y miel a fin de pegarse las plumas. La antropofagia. Desde tiempos muy remotos los guaraní practicaron un canibalismo ritual. Pensaban que al comer la carne del enemigo tomado prisionero en combate, se apoderaban de todo su valor. El prisionero era atado a una cuerda y luego era paseado por toda la aldea para finalmente, en el lugar elegido para el sacrificio, ser atado fuertemente para impedir cualquier movimiento. El ejecutor se acercaba lentamente y procedía a burlarse del mismo hasta que con un golpe seco en la cabeza le ocasionaba la muerte. Prestamente una mujer se acercaba al difunto y lloraba amargamente para proceder luego al descuartizamiento del mismo limpiándose las partes con agua caliente para su posterior asado. A la comida seguía una fiesta con mucha danza.
El cráneo descarnado era puesto por la punta de una lanza y lucía como trofeo a la entrada de la tabe. El relato de un cronista que llegó a estas tierras en el siglo XVI describe con detalles la antropofagia practicada por los indígenas guaraní. Algunos párrafos de su obra dicen, no lo hacen por hambre, sino por gran odio hacia el enemigo. Cuando combaten se gritan unos a otros. Cuando traen a sus casas a los enemigos, las mujeres y los niños los abofetean. Después lo adorna con plumas pardes, les cortan las pestañas, danzan alrededor de ellos y los amarran. Señalan el día del sacrificio e invitan a los guerreros de las otras aldeas para que vengan a participar del rito. En el mismo día lo pintan y adornan el palo con que luego lo matan. Sacan al prisionero de la cabaña y encienden fuego a sus pies y un guerrero exhibe el gerout con el que luego lo mata. Lo descuartizan y cocinan sus miembros y luego lo comen. De los intestinos las mujeres hacen un caldo que beben con los niños. Cuando todo está acabado vuelve cada uno para su casa y lleva una parte consigo. Esto lo vi y lo presencié. La economía. La caza, la pesca, la recolección y la agricultura eran actividades normales en la vida de estas comunidades. En cuanto a la caza, ella era realizada en forma individual o colectiva, poseyendo los cazadores una gran cantidad de amuletos que les ayudaban a tener éxito y al igual que la pesca era exclusividad del varón. Pescaban usando sus arcos y flechas o arpones, también las redes fueron de gran utilidad en este menester. La recolección era una labor preferentemente desarrollada por las mujeres quienes recogían casi todos los tipos de frutas, raíces, semillas, granos, etc. Para el cultivo, los guaraní preparaban las tierras para sus siembras casi siempre en el bosque, utilizando el método de desmonte y quemazón conocido como el rosado, utilizaban el ibirayacua, consistente en una estaca puntiaguda endurecida a fuego para perforar la tierra a los efectos de sembrar los granos. Conocieron el maíz en sus 5 variedades, 6 variedades de batatas, el curapepé, el andaí, el tallao, el cumandá, la pacobá, el mandubí, el piti, el mandillú con capullos blancos y rojizos. También el tacuapí que les servía para astas de sus flechas. Elaboraron el caa, que consumían en infusiones. No se sabe por qué procesos agrícolas obtuvieron 24 variedades de la mandio, originariamente venenosas, pues contenía arsénico, de ahí su nombre yuca, pero que ellos la trataron de tal forma que servía juntamente con el maíz, el principal alimento de toda la familia guaraní. Además del palo de sembrar, utilizaban como herramientas asadas de madera o piedra y haches de piedra. Luego de 5 o 6 años de cultivo, los guaraní consideraban que los terrenos se hallaban agotados y los abandonaban en busca de mejores tierras. La cultura guaraní, además alcanzó en botánica, en zoología, en medicina y en agricultura, alturas insospechadas. Convertidas ya en patrimonio común de la humanidad, se hallan más de 20 principales plantas medicinales. Conocían también la técnica de hibridación vegetal consistente en el cruce de las diferentes variedades de plantas y el método para conservarlas puras. La religión. Los guaraní no tenían mucho apego a las cosas materiales, a las glorias terrenales, a la prosperidad económica debido a que para ellos lo realmente importante era la vida después de la muerte. Creían en un ser supremo, creador de todo cuanto existe en el universo y no ocupaba un lugar, no tenía forma ni nombre. Por ello es que los guaraní no tenían ídolos y no vieron la necesidad de construir templos. No existía una casta sacerdotal, como tenían los incas o los aztecas, ya que la vivencia religiosa era muy personal. Pensaban que los niños eran enviados por el Dios creador y si era varón, era hijo del padre y siendo mujer, de la madre. Las personas eran buenas o malas por naturaleza. Cultura material. Los bienes utilitarios o materiales tenían por objeto satisfacer las necesidades primarias de la vida, sostener el área de su expansión guerrera y hacer la vida más llevadera. Los valores utilitarios de las diferentes etnias guaraní, que para el criterio de muchos antropólogos y antropólogas son los signos más significativos de su civilización, fueron rudimentarios, pues su vida generalmente nómada, no les dio oportunidad de edificar ciudades, ni templos, ni siquiera construcciones de piedra que pudiesen perdurar a través del tiempo. Su acción fue más bien de conquista de las guares, porque trataban de ampliar constantemente los límites de su poder y de su influjo, para imponer sus costumbres, su idioma y su religión. Principales elementos culturales.
Los guaraníes se destacaron en la fabricación y en la creación de todos los elementos que les permitiese expandir sus dominios y al mismo tiempo, proporcionar cierta comodidad en la vida, como sus herramientas de trabajo, sus armas de guerra, la fabricación de los utensilios del hogar y sus urnas funerarias. Para obtener estos enseres, utilizaron la madera, la piedra, el hueso, el cuero y la arcilla, componentes indispensables en su cultura. De madera, construyeron sus arcos y sus flechas. Las maderas duras servían de material para el mango de sus hachas, aún de piedra. Las mazas eran de 3 tipos, el tuca era cilíndrica, terminada en una gran bola, el tucapé era de madera dura con empuñadura y hoja semejante a una espada, y la lanza, con puntas de piedra afilada. Un escudo de cuero de táper, adornado de plumas, defendía al guaranjara en las luchas cuerpo a cuerpo. El hueso era utilizado en la punta de sus arpones para la pesca y aún la caza de presas pequeñas. De los tupidos bosques extraían las fibras necesarias para la confección de sus KYJ, utilizando la fibra del ibirá, caraguatarrapo y gembi. También de madera fabricaban sus ápica. De hueso de animales o humanos fabricaron algunos instrumentos musicales como el mimbay, a veces también eran fabricados de caña. Otros instrumentos fueron el milímetros baracá, que marcaban el ritmo con piedrecitas colocadas adentro del porongo. El turú era la trompa guerrera, el tacua, pu, largo bastón que servía para marcar el ritmo, golpeando el suelo. El gualambau, arco sonoro con una calabaza hueca como caja de resonancia. En cuanto a la arcilla, fue la mujer la gran artífice de este elemento. Ella fue la creadora, con su arte hereditario, de las diversas formas de belleza y esbeltez incomparable. La alfarería proporcionó al guaraní desde las urnas funerarias hasta los primeros rudimentos de confort de la vida hogareña. Elaboraron cántaros, fuentes y vasijas, yarous, parrillas y elementos para cocinar como el yeyupiu, etc. Cuando los guaraní morían se colocaba el cadáver en posición de fito o en un gran recipiente de arcilla, que también utilizaban para hacer la chicha, cubriéndolo con una tapa curva. Estas urnas funerarias eran enterradas hasta el cuello generalmente en sus propios tapí, los que eran abandonados de inmediato. La alfarería guaraní se conoce mediante los hallazgos arqueológicos realizados en el Brasil, cerca de Asunción y en el territorio argentino. Los ejemplares que más se encontraron fueron las urnas funerarias, que también servían de tinajas para preparar sus bebidas. Cestería y tejidos. Las mujeres tejieron cestos temporarios con hojas de pindó y otros más permanentes con tiras de tacuarembó ornamentados con motivos geométricos de color negro. Para sus vestimentas tejieron el algodón. Para obtener el hilo utilizaban un huso en posición vertical y se tejía con telar, también vertical y con una trama circular. La tela era generalmente blanca con franjas pardas y negras alternadas, teñidas con cortezas de ciertos árboles. En el siguiente capítulo, nos sumergiremos en la era de la colonización española, explorando cómo este periodo transformó la historia y la sociedad de Paraguay. No se pierdan la próxima entrega de nuestra serie, donde seguiremos explorando los momentos decisivos que dieron forma al Paraguay que conocemos hoy en día. Nos vemos en el próximo capítulo.